RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio, rcr750.com y @rcr750 a una nueva edición de Librería Sónica, literatura para untar. Les damos la bienvenida, Yoyana Ahumada, @Yoyiau, Jorge Gómez Jiménez, @Jorge Letralia, y Kira Kariakin, @KiraKar. Acompáñanos por rcr750.com, accede a los programas ya emitidos en el canal de YouTube de RCR750 y en nuestro Mixcloud Librería Sónica. Contáctanos por libreriasónicaccs@gmail.com o síguenos en Instagram, Twitter y Facebook por Librería Sónica CCS y @Librería Sónica. Y no dejes de visitar los perfiles de Radio Caracas Radio en Twitter, Instagram, Periscope y YouTube como @RCR750. Hoy conversaremos con el escritor Camilo Pino por la edición de su novela Crema Paraíso, publicada por Alianza Editorial en España. Bienvenido, Camilo, un gusto tenerte aquí en Librería Sónica. No, el gusto es mío, qué bueno verlos y no solo escucharlos. Qué privilegio, ¿no? Poder hacer este contacto. La pregunta que tengo es muy sencilla: si voy a untar o voy a ser untado, ¿no? Posiblemente ambos. Creo que va a ser exactamente proceso de dar y recibir. Pero bueno, Bien, antes de pasar a la entrevista, vamos a compartir con ustedes algunas noticias. Y es que el escritor venezolano Alejandro Bardieri, radicado en Nueva York, presentó este 4 de diciembre su última novela, De aquí y de allá, publicada por Editorial Pliegos en Madrid. Esta novela, en palabras del autor, se desarrolla entre Caracas, Nueva York y Madrid entre las fechas del octubre del 2016 hasta enero del 2018. Recrea eventos como el encarcelamiento de los líderes venezolanos de la oposición, manifestaciones multitudinarias contra la disolución por parte del gobierno de la Asamblea Nacional Constituyente y el inicio del éxodo masivo de la población huyendo del hambre y la violencia. Al mismo tiempo, la combina con el ascenso del populismo en España y los Estados Unidos, con las consecuencias de la xenofobia y racismo. Según indica la revista Viceversa, de la cual estamos tomando la nota, ¿cómo se llama? La novela es profundamente biográfica y el escritor Alejandro Bardieri pues nos ha enviado la novela y esperamos tenerlo pronto en Librería Sónica. Y otro que nos envía el libro con muchísima gentileza e interés es nuestro amigo, el escritor, crítico y especialista en el tema de ética empresarial y la reconciliación, Víctor Guedes. Nos hace llegar el libro La Venezuela que queremos, dónde estamos y a dónde queremos llegar. Este libro corresponde al informe del capítulo venezolano del Club de Roma y ha sido compilado por Anabel Abadí y editado digitalmente por la Universidad Monte Ávila. Comprende temas como economía, gobernanza democrática, el tema de la reconciliación como condición básica y conversión de propuestas como las juntas comunales en actividad comunitaria. Esperamos también tenerlo pronto a Víctor Guedes en Librería Sónica. En la sección de Letralia les hablaremos esta semana de un premio para mujeres, específicamente para mujeres poetas que no hayan publicado aún algún libro en este género. Se trata del 34º concurso Voces Nuevas de Poesía, que convoca a esa prestigiosa editorial española que es Torremosas, y en el que se puede participar con un conjunto de 10 poemas que por supuesto deberán ir acompañados por los datos de su autora, haciendo contar su domicilio, teléfono y correo electrónico, así como una breve reseña biográfica. El premio consiste en la publicación de poemas seleccionados de hasta 10 autoras en un volumen de la colección Torremosas bajo el título Voces Nuevas. El plazo de recepción de textos está abierto hasta el 28 de febrero del año próximo
y se puede participar enviando los poemas a una dirección de correo electrónico que podrás encontrar en la convocatoria completa que está publicada en la sección de concursos de Letralia. Te recordamos que Letralia es desde 1996 la revista de los escritores de habla hispana. Para publicar con nosotros, entra a nuestro portal en letralia.com. Estamos en Facebook y Twitter como Letralia y en Instagram como Revista Letralia. Y bueno, como ya saben, como ya pueden ver, tenemos hoy invitado en Librería a Camilo Pino. Camilo Pino nació en 1970 en Caracas, es novelista, es autor de Crema Paraíso, publicada por Alianza Editorial en el 2020, ahorita este año, Mandrágora por SED en el 2017 y Valle Samuro, que fue publicada por Pretextos en el 2011 y por Punto Cero en el 2012. Fundó la revista El Encuentro en 1986, estudió periodismo en la Universidad Central de Venezuela y comunicación en la Universidad de Westminster en Londres. Fue alumno del taller de poesía del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Ha trabajado como redactor creativo para Leo Burnett y el canal de televisión por cable HBO. Fue agregado de prensa de la Embajada de Venezuela en el Reino Unido. Actualmente vive en Miami, donde se dedica a adaptar obras literarias para la televisión. Su primera novela, Valle Samuro, está ambientada en la Venezuela de 1989 durante el Caracazo y fue galardonada con el 15 Premio de Novela Carolina Coronado. Valle Samuro fue finalista también del Premio de la Crítica de Venezuela del año 2011 y ese mismo año fue incluida en la lista de los 10 mejores libros del año de Prodavich. Bueno, bienvenido Camilo al programa. Estoy encantada de que estés aquí, estamos los tres encantados de que estés aquí. Yo hace mucho tiempo atrás leí Valle Samuro, que me encantó, desgraciadamente no he podido leer Mandrágora, y realmente Crema Paraíso tenía mucha expectativa con la novela y realmente se me cumplió la expectativa, o sea, me encantó y me pareció una novela fundamental de leer en estos tiempos, ¿no? Es una novela que es de múltiples lecturas, como dice Sandra Caula en su nota que publicó en estos días en 58.com. Fue una novela sobre la relación del padre e hijo o de una relación que reniega de su predecesora, que aunque tiene resentimiento, algo de resentimiento contra ella, también le tiene afecto, o sea, es su contradicción. Es su gran contradicción. Y critica las alienaciones ideológicas, los fanatismos locos, pero dentro de un tono de humor muy particular, ¿no? Explora todos estos estereotipos de nuestra vida cultural, el típico poeta de la República del Este, todos estos tonos del lenguaje revolucionario, habanero. Y también nos trae ese dejo de nostalgia que es el título de la novela, que es esta cosa del Crema Paraíso, que fue tan importante para mucha gente, sobre todo de nuestra generación, donde lo cool y lo chévere era ir al Crema Paraíso. Pero además, entonces, se refleja en esa obsesión de Alfonso Dubuque, el poeta, uno de los protagonistas, con la limonada del Crema Paraíso, ¿no? Entonces, y esta nostalgia además es asumida de una manera que no es la del lamento, sino que es la del, nostalgia, pero bueno, hay que echar para adelante, o sea, vamos a darle. Tenemos que bregar y asumir esto y darle, ¿no? Entonces yo, no sé, por supuesto que los autores siempre entienden sus obras de otra manera, o no la entienden sencillamente cuando la están escribiendo, sencillamente lo están haciendo, pero quería saber ahora ya que está publicada, que la viste en papel, que oliste la tinta de la cosa recién salida, ¿qué es para ti tu novela? Bueno, cambia mucho todos los días porque mi novela es los atributos o los defectos que encuentran otros lectores. Se va convirtiendo en eso, ¿no? Y es sobre todo la alegría breve o lo que sea, que me da conectar con lectores en niveles muy diferentes, por causas muy diferentes, ¿no? Hay quien se ríe,
hay quien, a quien le entra más a la nostalgia, hay quien trata de descifrar acertijos que no existen, pero es sobre todo eso, es reencontrarla a través de otros ojos y ver cómo gana, inclusive cuando pierde, inclusive cuando no gusta, sobre todo si se lee como hay que leer, con generosidad, con apertura. Eso es, y bueno, es que no puedo pedir más nada, es bastante, ¿no? Es muchísimo, es muchísimo. Es ver también cómo esos lectores siguen apareciendo, ¿no? Que las vidas de los libros son muy misteriosas y normalmente son muy cortas. Son muy cortas. Esta también va a ser corta, ¿no? No habría que ser un tonto para engañarse y pensar que va a ser una cosa que va a quedar todo el tiempo, pero es muy gratificante ver que aguante, que siguen apareciendo y de nuevo, y que esas lecturas personales pues encuentran algún paisaje, alguna ventana, alguna puerta abierta que conecta a veces a un nivel muy abstracto, a veces a un nivel muy directo, pero que conecta al fin. Para mí eso es la novela ahora, ¿no? Eso va a cambiar, supongo, ¿no? Eso cambia muy rápido. Uno, por lo menos en mi caso, ustedes escriben, así que quizás tengan experiencias parecidas. Yo tiendo a olvidar los libros y también a bajarlos un poco, a subestimarlos un poco, a tratar de seguir trabajando y de escribir el mejor libro que uno tenga adentro, ¿no? Que es lo que puede hacer, no creo que se pueda hacer más nada, ¿no? Tratar de escribir ese libro mejor, que es lo que uno puede dar, ¿no? Y para eso hay que olvidar un poco el libro del pasado. Hay algo también que es el tiempo psicológico del libro que es muy raro. Esto es algo que se comenzó a escribir hace yo no sé cuánto tiempo. Yo digo 5 años porque no quiero enterarme mucho de lo que me tomó. Vamos a poner que fue hace 5 años. Es una relación de 5 años que para el lector nuevo es una relación de un día. Entonces hay una cosa muy extraña, ¿no? Uno olvida cosas que se van quedando allí. Es todo eso, es todo eso. Y Camilo, perdón. sí. Como dijo Kira en la introducción, la novela tiene múltiples niveles de lectura y también esos múltiples niveles de lectura te ponen en contacto con múltiples imaginarios. A mí particularmente me emociona porque me parece que independientemente del tono humorístico que usas, que además no es el humor fácil, es un humor que además está conectado directamente con la ternura. Fíjate que a mí me produce o sea, a medida que vas entrando en la novela, no solamente te diviertes muchísimo, sino también te conmueves muchísimo, porque tú no haces uso del sarcasmo resentido. Voy a ver si logro llegar a donde quiero llegar, sino que cada uno de esos imaginarios que vas tocando termina siendo como un pequeño homenaje. Me voy a referir a uno que en particular me toca mucho porque soy hija de cubana. La manera en cómo te refieres a todo lo que significó la revolución cubana en el movimiento intelectual venezolano es una cosa muy osada porque es muy iconoclasta, pero en el fondo tiene un gran dejo de homenaje. Y así como vas tocando y vas desmontando además todo ese mito del intelectual venezolano, que es una cosa medio intocable, porque es curioso, nosotros tenemos una mezcla muy particular de irreverencia con solemnidad. Entonces, una de las cosas maravillosas con las que se encuentra el lector es que tú quiebras esa solemnidad metiéndote en unos mundos que son casi de vacas sagradas y sin embargo, con el tono humorístico no llegas a ser sarcástico resentido, como otras experiencias que uno ha leído por ahí, que no las voy a mencionar porque no se trata. Qué bueno que digas eso, Yoyana. A ver, quizás lo que pasa es que yo no busco el humor, yo lo encuentro. Y lo encuentro en las situaciones. Mi humor es muy situacional, es muy de escena, y tiene mucho que ver con el ridículo, o con el ridículo. Eso por un lado, ¿no? Por el otro lado, yo no puedo escribir sobre personajes a los que no quiera, aunque sean detestables.
Creo que un novelista que escriba sobre alguien que no quiera termina siendo muy plano, muy unidimensional. Yo me relaciono de verdad con mis personajes y los dejo que sean, ¿no? En la medida en que ellos se dejen. Entonces está esa combinación, un humor que no se busca, sino que se encuentra y se aprovecha cuando lo ves. Y que después va creciendo, porque bueno, en el proceso de edición uno lo va trabajando, ¿no? Es un humor que evita disculpa que use un anglicismo, pero no, recuerden que yo vivo en la gran ciudad de Miami, ¿no? Que no usa punchlines. A mí no me gusta el punchline, no me gusta el chiste obvio. Sí me gusta el chiste o el humor básico, sencillo, el humor de baño, por ejemplo, el humor grotesco, el humor de la caída, eso me parece que tiene mucho valor. Pero no me gusta el humor obvio, el punchline, el cierre, el chiste con su truco, con su clave escondida, ¿no? Y eso, no se puede escribir sobre personajes que uno no quiera, no se puede. A veces, mientras más detestables son, más los quieres. Esa combinación, en el caso tuyo, resultó en eso y qué bueno que funcionó, pues, qué bueno. Yo quisiera ubicar un poco a los que están viendo la entrevista, porque la novela creo que no ha llegado a Caracas todavía, ¿no? No sé si está en alguna librería. No ha llegado, es un problema. Sí. Es un problema doble, oye, es un problema triple. El primero está la pandemia. No voy a elaborar mucho porque así estamos de alegrías con ella, ¿no? Luego está el hecho de que se publica en España y que la distribución no solo es lenta, es subjetiva, es algo que depende mucho de la demanda. Yo no soy un escritor conocido, yo no soy un escritor que venda en el sentido comercial. Y tengo que responder un poco a lo que decida ese abstracto que se llama el mercado, ¿no? Y depende un poco de las reglas de la industria editorial española. Eso lo hace muy lento. A mí me preocupa, me angustia la situación en Venezuela en relación a mi libro. También me angustia más la otra, pero luego entraremos en ese tema. Claro. Porque bueno, por razones obvias, o sea, oye, es un libro sobre Venezuela, que habla mucho sobre Venezuela. Yo soy venezolano, mis lectores están allá, es muy duro que me hagan esta pregunta y no poder responderla, ¿no? Claro. Estoy trabajando en opciones, estoy inventando cosas, no las puedo decir porque no las controlo yo, pero para mí es importantísimo que el libro llegue. De momento no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Sé que van a ir entrando, estoy inventando maneras de hacerlo. Está el libro electrónico, que siempre funciona de alguna manera, pero hay muchos obstáculos. Hay uno que no he mencionado, que es el de la economía. O sea, es un libro que vale 15 euros, 16 euros, que es un precio relativamente normal o hasta barato, se podría decir afuera. Y en Venezuela eso es una pequeña fortuna. Entonces hay sus dificultades, eso me pega mucho. Estoy pensando en formas de resolverlo. Creo bueno, que no soy único. Eso es un problema que tenemos todos los escritores y todos los lectores en Venezuela y con relaciones en Venezuela. Y desafortunadamente, bueno, afortunadamente también, estoy empezando en España. ¿Qué pasa con España? Que España es el santo grial de la literatura en el mundo en español ahora, ¿no? Si entras los mercados otra vez, pero esa es la palabra, los mercados, ¿cuáles son? España, México, Argentina, los países con números de lectores altos, y el mercado está dominado por España. Cualquiera que prefiere comenzar allá por razones obvias, ¿no? Igual no es fácil, ¿no? Igual uno sigue siendo un escritor que no conoce mucho, un escritor venezolano, y francamente uno tiene que hacer lo que puede con lo que tiene, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, realmente lo que quería era hacer un pequeño spoiler, por decirlo así, de la novela. Leer un pequeño fragmento del resumen de lo que trata para un poco, bueno, quien la quiere adquirir en esta economía nuestra enloquecida venezolana, donde no hay con qué comprar un mercado, pero de repente la gente se trae cosas de Amazon. Pues esto es un poco de lo que se trata la novela. En la novela, Emiliano, en plena madurez, aún sin encontrar propósito en su vida, decide convencer a su padre, Alfonso Dubuc,
renombrado poeta, eterno candidato al Nobel, según muchos mejor que Cadenas, a participar en un reality show en Berlín. Esto desencadena recuerdos y emociones en el poeta, ya que implica un encuentro con Beata, una alemana hermosa en literatura latinoamericana que definió su carrera literaria luego de un encuentro de escritores en La Habana. Esta visita de Dubuc a la isla terminó en su expulsión de la misma por reunirse con disidentes, lo que le valió ser execrado por los escritores de izquierda de la bohemia venezolana. Pero un reconocimiento mundial sin precedentes, gracias a la intervención de Beata en gestionar publicaciones en España y en Italia, pues le da una gran fama. La visita a Alemania, que pudo terminar en desastre por lo escandaloso del reality show, representó una reconciliación de padre e hijo y la redención y reafirmación del poeta en su talento. Entonces, bueno, esto es un resumen de la trama. Por supuesto, hay miles de matices, de historias, de personajes que todos los que estamos en el medio literario, en el medio editorial conocemos, cosas que de repente uno las lee a primera vista y uno dice, pero ¿cómo dice eso? Y después uno se ríe porque es obviamente un chiste, pues, de alguna manera, de decir que no sé, que Salvador realmente es terrible y aburrido y qué sé yo, o Adriano González León, no sé qué. Entonces, bueno, hay cosas que, ¿por qué pones esa cara? Está allí. Pero son parte de toda esta ironía, de toda esta sátira, por decirlo así, de tumbar un poco, de tumbar y poner en evidencia un poco el estereotipo de nuestros escritores de esa época de República del Este, ¿no? A mí me gustó mucho esa relación de padre e hijo, porque no es solo el padre y el hijo, sino es eso, o sea, es como confrontar esa generación previa en el medio intelectual, una generación que recuerdo nosotros jóvenes quizás no la apreciábamos en su justa medida en ese momento, sino que la estamos apreciando es ahora, después que ya han pasado, después que ya no están con nosotros, y que nos dan algo de nostalgia y al mismo tiempo aunque la rechazábamos algunos en ese momento, ahorita la abrazamos, la aceptamos como lo que es, ¿no? Como lo que era, que son los padres, ¿no? Nuestros padres literarios. Entonces, esa parte me parece muy, bueno, muy bella, muy reconfortante, a decir verdad. Obviamente, siendo el protagonista, Alfonso Dubuc, el mejor poeta de Venezuela, ganador de Reina Sofía, eterno candidato al Nobel, etc., hay muchas referencias a la poesía, ¿no? Y que yo decía, bueno, pero realmente Camilo tiene que saber mucho de poesía para escribir con tanta propiedad sobre muchas de estas referencias. Y luego veo que estuviste en un taller de poesía en el CELAR. ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde están esos poemas, sí, Camilo? Lo que pasa es que a mí me gusta mucho la poesía, que he leído poesía toda mi vida, inclusive en algún momento quise ser poeta y traté de ser poeta y definitivamente es algo que me sobrepasa, la perfección de la poesía me sobrepasa o simplemente no es uno de mis talentos. Y el poeta Dubuc, o crear un personaje como el poeta Dubuc, era una forma de vivir la vida del poeta. Eso por un lado. Por otro lado, yo siempre he visto Crema Paraíso no necesariamente como un libro sobre la literatura. Yo creo que el poeta Dubuc pudo haber sido un artista plástico, o pudo haber sido un escultor, o pudo haber sido un novelista. Yo siempre pensé en la novela más como una novela sobre el arte y la creación artística, ¿no? Eso a un nivel más abstracto. Pero escojo la poesía por eso, por un lado, y por otro lado porque me siento cómodo. Es algo que conozco. Hay un viejo adagio que dice que uno debe escribir sobre lo que entiende, sobre lo que conoce. Y la poesía me ha acompañado a mí por muchos años, como lector, no como escritor, pero siempre ha estado allí. Ese, creo yo, es el motivo. Camilo, sabes que leyendo, deteniéndote en un personaje como Alfonso Dubuc,
yo me atrevería a hacer una suerte de profecía. Yo creo que está llamado a convertirse en un arquetipo. Y te digo por qué, porque hubo momentos en que me recordó la pureza de Pío Miranda, ¿sabes? O sea, sí, porque es un hombre que tiene un delirio de grandeza, pero que cuando está solo consigo mismo no se puede engañar. Entonces tiene esa candidez y además tiene un planteamiento que también que es muy cabrugiano y bueno, también es López Pedraza y también es Rafael Cadena, que es el tema de cómo los venezolanos negociamos con el fracaso. O sea, la grandilocuencia y el enmascaramiento. Por eso te digo que creo que es una novela que los personajes, sobre todo en el caso del poeta o del artista, como bien lo estás diciendo tú, creo que va a devenir en un arquetipo porque tiene todos esos matices, pero tiene muchísima fuerza. Y si bien tú dices que no hay ningún poema a lo largo de la novela, sí hay un juego con cómo un poeta se aproxima a la poesía. Y eso es absolutamente novedoso porque sin abandonar el tono de comedia, la cosa se pone seria. O sea, estás hablando de talleres literarios, o sea, es que es muy ingeniosa la novela, tiene unos niveles de complejidad, pero que son absolutamente llanos para el lector. Y eso es lo que me parece un gran reto para lectores que de repente no están tan familiarizados con esa época, que es una época muy particular y no es exactamente la de nuestra generación. O sea, es una nostalgia elegida. ¿Por qué una nostalgia elegida? ¿Por qué eliges la República del Este? ¿Por qué eliges ese momento del Viernes Negro? ¿Qué te significa? Bueno, porque lo entiendo, porque lo conozco, porque cuadraba dentro de mi plan, ¿no? Tu lectura me sorprende mucho, ¿no? Me sorprende el punto que voy a hacer una pequeña confesión. Sí hay un poquito de poesía o hay un intento de poesía en la novela, pero está restringido a los sitios menos poéticos, a los más prosaicos. De hecho, el más Candy Crush. Yo creo que los grandes, por momentos, de Emiliano, que son abstracciones y son abstracciones de imágenes inexistentes, ¿no? Que a su vez están relacionados con los sentimientos, con la carga o con la carga emotiva de la novela. Sobre el personaje, ¿no? Que eso me impresionó mucho. Yo no sé, o sea, lo que dice es un arquetipo y más sobrepasa y sería pues el sueño de un escritor. Lo que sí te puedo decir es que es mi primer personaje completo, el poeta Dubuc, que se come a la novela además, y se come la novela precisamente por eso, porque es el único personaje que yo cuento de principio a fin. Nosotros conocemos su infancia. Nosotros conocemos, llegamos casi a su muerte o a ese último gesto, ¿no? Porque lo vemos ya ancianos. Hay un arco de vida completo, hay un arco de aprendizaje muy fuerte. Hay muchos misterios, hay muchas dudas sobre quién es. Se tiene esa profundidad que puede tener cualquier personaje. Sí, a veces pensamos que es un estafador, pero ¿qué poeta no es un estafador? ¿Qué escritor no es un estafador? Al final es toda una ficción, ¿no? Y eso ha sido uno de los grandes logros para mí como escritor. Lograr un primer personaje que tenga vida propia más allá de la trama. Todos deben tener vida propia, pero un personaje que trascienda la trama, del que la gente me hable como si estuviera hablando de un primo o de un tío. Ese es un gran logro, es un logro enorme y fue lo que yo traté de hacer y es de lo que me siento más orgulloso en relación a la novela, ¿no? No sé qué otras cosas dijiste muchas y me confundiste ya, ¿qué voy a hacer ahora? Y también llama mucho la atención el juego que haces con referentes reales, directos, que uno los identifica, que tienen los libros en la biblioteca y de repente unos personajes y uno empieza ¿Quién será este? Sí, eso es un truco que no he inventado yo. Sí,
ese es un truco que no inventé yo, es un truco de la novela del siglo XIX, y es hablar de personajes reales, pero siempre incidentalmente, siempre dentro del plano de lo posible y siempre sin cruzar ciertas líneas. El mejor ejemplo es el de Napoleón, en dos novelas, en La Cartuja de Parma y en Guerra y Paz, que Napoleón pasa, Napoleón es un personaje, Napoleón inclusive puede tener una línea o dos, pero en realidad no es un personaje de la novela. Ninguno de esos personajes es un personaje de la novela. Todos son, todas las referencias son de terceros o desde el punto de vista sesgado, egoísta, limitado de un artista, que es casi una regla, que contrasta, por cierto, con ese mismo punto de vista generoso, amplio y receptivo del artista. Eso es un truco que no inventé yo y que traté de usar allí, con el que me gusta jugar. Me gusta, y ustedes hablaban al principio de chisme, ¿no? Suena horrible. Yo, y lo he leído mucho, esa historia de que una buena novela está llena de chismes, y eso me pone a temblar, pero hay algo de eso, ¿no? Pero hay algo de eso y hay que aceptarlo. Y hay algo de provocación también, ¿no? De provocación sobre todo, y eso es un poco trampa, ¿no? Porque hay algo de provocación con el lector generoso, del que tú te aprovechas un poco y el que pellizcas aquí y allá, como te pellizcas a ti mismo. Y hay quien grita, hay quien se ríe. Pero oye, también estamos para hacer travesuras, ¿no? Claro, claro. Y hay Una también un aclaratoria, tema, ¿sí? hay también todo un tema con el asunto de la dosificación de la información, ya desde el título. Sí. El título remite, bueno, a un lector caraqueño o que haya conocido los famosos establecimientos de Crema Paraíso, lo remite a una cosa. A otro lector lo puede remitir a un lector que no conozca de esto. El lector español, por ejemplo, no tiene ni idea de qué es lo que es Crema Paraíso, pero hay un guiño al principio al lector caraqueño, al lector que sí siente propia esa nostalgia, cuando tú dices, bueno, cuando dice Emiliano, que recibe la llamada, decide aceptarla y acota, la idea de Crema Paraíso no se me había ocurrido todavía. Claro, eso es intrigante para un lector español, pero para el lector venezolano es peor todavía, porque dice, ¡ay, este tipo que inventó Crema Paraíso! Sí, la dosificación y el silencio, ¿no? Y las referencias son muy importantes. Crema Paraíso para nosotros significa mucho más, oye, absolutamente, porque es un sitio que hemos vivido, es una experiencia compartida. El reto es más para el otro lector, o sea, ¿cómo haces tú, cómo le das tu vida a Crema Paraíso? Pero bueno, ahí entra la lectura, ¿cómo le das vida a la heladería? A través de las experiencias del padre y del hijo, a través de la experiencia de beber una limonada frappé, ¿no? Que por cierto puede ser la bebida más simplona que hay allí, ¿no? Pero de todo lo que significa eso, ¿no? Y a través de la creación de un refugio, un sitio seguro, donde el padre y el hijo que viven una situación tan difícil, o sea, aquí nos reímos, nos burlamos, pero la verdad es que ser escritor es durísimo en cualquier época, y ser escritor o tratar de ser escritor en la Venezuela, en Saudí, en la Venezuela con más abundancia era durísimo igual. Es una carrera terrible, es una carrera porque es una carrera que te exige el todo. Te exige el todo. Tú no puedes escribir un poema sin exponerte, tú no puedes escribir una novela sin exponerte completamente, sin darlo todo. Y bueno, ahí está el truco, qué bueno que haya funcionado contigo, pero se trata de eso. Y luego ya está todo lo que tiene que ver con el ejercicio, con el oficio de narrar, y con el tiempo uno va aprendiendo, hay quien lo aprende antes, pero uno va aprendiendo que la dosificación quizás sea lo más importante. Sobre todo cuando sabes más o menos dónde vas, que los silencios, eso lo repiten muchísimo, pero hay cosas que uno tiene que aprender haciéndolas, que los silencios son más importantes a veces que la información, y que se trata de ir soltándola de a poco, de ir creando esa intriga, ¿no? Camilo, pero en cuanto a la estructura de la novela, leía en una magnífica entrevista que te hizo Oscar Marcano para Pro Da Vinci, que eres no solamente eres un fanático de la comedia, sino que eres un estudioso de la comedia, o sea, que
no solamente es que la degustas y que te gusta como género para comunicarte y es tu, digamos, hábitat natural como escritor, sino que además también trabajaste a un comediante en especial, o sea, de los orígenes, de los clásicos, para llegar a esta novela. Cuéntanos un poco de eso. De la... Sí, mira, decir que soy un estudioso es una exageración. Lo que sí podemos decir es que estudié mucho la comedia cuando me di cuenta de que estaba escribiendo una comedia, que fue por allí, por lo que puede ser hoy en día la página 50 o 60. Que me di cuenta de que estaba cruzando unas líneas rojas. Me di cuenta de que aquello no era una novela realista del todo, aunque es muy realista. Comencé a tomar una decisión de atreverme a, a trabajar el género y me dije a mí mismo, oye, pero trata de entenderlo un poco y arranqué donde arrancamos todos, que es por donde conocemos. El, la comedia que conozco yo mejor es la comedia de Shakespeare y la comedia de Shakespeare me llevó a Plauto porque es su origen, casi toda viene de allá. Y sí, leí mucho, investigué mucho sobre cómo funciona la novela, la comedia clásica. También, pues bueno, estamos en el siglo XXI, ¿no? Y la comedia trasciende la literatura hoy en día. La comedia que consumimos hoy en día viene mucho de la televisión y también la aproveché en muchísimos sentidos, sobre todo en lo que tiene que ver con el humor más básico, eso de lo que les hablaba de lo escatológico, de las caídas, de los chistes de baño, etcétera, ¿no? Yo creo que eso viene más del vodevil o inclusive de la televisión. Y sí, estudié mucho la novela, la comedia en el momento en que me di cuenta que estaba escribiendo una. Algo que le he dicho, no solo a Nelson, se lo he dicho a muchas personas, es que una de las decisiones más duras, más difíciles, fue optar por un final feliz, el que es, según el sentido clásico, lo que define una novela, ¿no? Aunque hay otros elementos. Pero cuando tú optas por el final feliz, estás enviando un mensaje muy fuerte, ¿no? Estás diciendo esto es una comedia, esto no necesariamente es la novela realista a la que estamos acostumbrados. Y me pareció mi pequeña forma de innovar, ¿no? Uno como escritor creció con la idea de que tenía que innovar, quizás porque venimos más o menos del boom, venimos de una época yo vengo de una época muy experimentalista. Mis primeras lecturas son de una generación muy, muy experimentalista. Y uno siente que tiene que hacer, aportar algo diferente, ¿no? Y eso se le va quitando a uno con el tiempo, al punto de que mi opción de experimentalismo es, oye, no puede ser más tradicionalista, ¿no? Que simplemente decir, yo sí estoy escribiendo una novela y vamos a tener un final feliz y pues veremos si funciona o no, ¿no? Bueno, pero yo creo que, a ver, Hora del café. a mí, Muy bien. ok, a mí me pareció perfecto el final feliz, honestamente. O sea, ¿en qué sentido? O sea, agradecida además por ese final feliz, porque además yo creo que vamos para allá. O sea, en algún momento todas las historias de todo, en la vida real también, devienen en algo que, bueno, sea un aprendizaje, a lo mejor no es feliz, pero sea a lo mejor un aprendizaje, etcétera. Pero en todo caso, me gustó ese tono de esperanza de que este Emiliano que se fue de este país, Dubu que también se está yendo de este país, etcétera, están encontrando una felicidad, una realización de algún tipo, ¿no? Y eso creo que, bueno, que lo necesitamos ahorita también, los lectores de aquí. Entonces, yo creo que eso alivia. A mí me alivió un poco los agobios de estar aquí estos días. Porque ¿no? también hay una realidad que es que nuestra literatura pues, está escrita en una situación de crisis y tiene y el registro tiende a ser muy dramático. Y el registro, y hay excepciones, hay muchísimas excepciones. Yo no soy ni el primero, ni seré la última persona que está escribiendo con humor. Hay muchísimos. Está Miguel Gómez, está Leján, hay montones. Siempre hemos ocupado un sitio secundario, pero bueno, es lo que es, ¿no?
Y sí necesito, Camilo, y sí, sí. háblame de cuál es el asunto con Candy Crush. Bueno, y cuando Eh, ya va, antes de que empieces con Candy Crush, yo quiero, así como los boxeadores, mandarle un saludo a Marco Salas. Y además que me encantó esa referencia a Condorito, la verdad. sí. Sí, oye, le diré a Marcos que lo tengo cerca en estos días por buena suerte. Eh, Candy Crush es un poco como Crema Paraíso en el sentido de que es un refugio. A ver, explico para la gente que no haya leído una novela. Hay dos protagonistas, está el padre y está el hijo se llama Emiliano. Emiliano es un joven que no es tan joven, es un tipo que no consigue su norte, que anda perdido en la vida y que se dedica, que lo que más le gusta en la vida es jugar Candy Crush. Es adicto al Candy Crush. Él puede pasar, de hecho lo hace, Horas. él puede pasar un fin de semana encerrado jugando solo Candy Crush y comiendo comida china, ¿no? Que ordena en un restaurante en la esquina de la casa. Eh, Candy Crush para mí ocupa más o menos el lugar que ocupa la heladería, es una especie de refugio, pero es un refugio estético. Es un refugio estético, abstracto, ya les hablé hace un rato de eso, es un refugio poético que escondo en el sitio más prosaico y más banal de todos, que es el juego de vídeo. La manera en que Emiliano describe ese juego está llena de amor, de un profundo amor por el juego, que es el mismo amor que siente el padre por la poesía, un amor tan grande que lo lleva inclusive a abandonar su función de padre, a meterse en cualquier cantidad de líos, a vivir por el arte, en el fondo, ¿no? Esa es más o menos la función de Candy Crush. Condorito, que sale de una bolsa negra, por cierto, Exacto. hay algo, soy franco, hay algo autobiográfico. Yo leí mucho Condorito y yo iba mucho al pueblo de mi padre, que es Boconó, y tenía un tío que leía Condoritos y tenía torres de aquello. Torres, torres, torres. Y pasaba horas y horas leyendo aquello y pues lo olvidé y apareció de repente en esa bolsa negra. Me di cuenta de, ahí exagero, oye, está lleno de Claro. hipérbole, ese Condorito no puede ser lo que es en la mente del poeta, pero Condorito también es eso. Condorito tiene mucho de fuerza, ¿no? Luego por allí, pero la pregunta al final es, ¿qué es arte? ¿Qué es lo poético? ¿Qué Claro. es? Y al final, eso lo repetía mucho Adriano González León, que fue profesor mío. Sí, Él decía mucho que el arte podía estar en un manual de instrucciones. Y nos exactamente. leía documentos, por ejemplo, y eso a mí me parece muy importante. Me parece muy importante sobre todo alejarnos de lo que se supone que debe ser artístico o de lo que se supone que debe tener una fuerza expresiva y la fuerza expresiva está en el fondo en saber apreciarla, ¿no? Y en saber encontrarla. Y hay una Eh, imagen muy poderosa que también a lo mejor funciona como spoiler, pero es que no sé, me conmovió porque me parece muy romántica y muy conectada con un proyecto de ciudad y de modernidad que fuimos, realmente lo fuimos hasta un momento dado que tuvimos ese quiebre mucho antes de la catástrofe civilizatoria del chavismo. Esa imagen y esa obsesión con Hipostel, pero no solamente con la institución nombrada, sino manifiesta y el espacio. A mí la verdad es que Físico, la descripción sí, de lo que era el concepto o sea, tú ves una ciudad con una vocación de de modernidad, progreso, de modernidad, claro. sí, entonces es maravilloso. Porque exactamente ese símbolo? Porque habían otros, ¿no? Claro, hay arbitrariedades Sí. que de repente no se explican, pero yo quería saber, porque es que me resultó muy No, qué oh, bueno. Mira, y pensando en voz alta, creo que hay una intención, esto quizá me quede grande, pero creo que hay una intención de novela nacional, que es muy decimonónica, por cierto, que la tiene también Vallesamuro, que no la tiene Mandrágora, pero hay una intención de novela nacional clarísima, y viene dada con Crema Paraíso, viene dada con una época que además es una época, fíjate que es anterior no solo el 27 de febrero, es anterior al Viernes Negro. Estamos sí, hablando de un proyecto de país que no había perdido la inocencia del todo.
Había corrupción, había Exacto. problemas, obviamente Sí. los había, si no, no hubiéramos, no hubiera pasado lo que pasó, habría que ser tonto para no ver eso. De hecho, en la novela están todos esos contrastes, esos problemas, esas contradicciones. Pero para mí era muy importante volver a ese momento antes de la gran pérdida de la inocencia, que por lo menos en el relato que tenemos todos ahora de Venezuela comienza con el Viernes Negro, se acelera con el 27 de febrero, que además se convirtió en el mito fundacional, que es falso, pero de cualquier manera lo es, en el mito fundacional del chavismo, y nos trajo al presente. Y hay una intención de novela nacional y quería contrastar eso. Lo contrasto desde adentro en los 80 y luego desde afuera, porque además son las realidades que yo conozco. Tratar de hacerlo desde adentro, creo que lo podría hacer, pero estaría mintiendo un poco. Hacerlo desde afuera me da mucho espacio, me da Claro. muchas posibilidades, ¿no? Hablando de adentro y de afuera, una de las preguntas que tenía es que si tú crees que hubieras podido haber escrito, no sé exactamente en qué año te fuiste, pero la distancia con Venezuela te ha dado otra manera de ver las cosas. O sea, ¿tú crees que No hubieras sé, podido no escribir sé, eso aquí? No, no sabes. no sé, no, mira, la mejor respuesta para eso es un poco abstracta, sí creo, porque en Venezuela se están escribiendo libros que a mí me gustaría escribir y los están escribiendo Chévere. personas que vivirían las experiencias que tendría yo. O sea, ¿por qué Chévere. no? Claro que sí, Perfecto. es imposible de saberlo. O sea, mi realidad es mi realidad y es lo que tengo. Y es una Claro, realidad la realidad de un inmigrante que no llega a desconectarse de Venezuela. Por un lado está eso, la respuesta tiene que ser sí, porque hay gente que está escribiendo grandes libros que quisiera leer yo, y la otra respuesta es que uno no se va tampoco, ¿no? Oye, ya no, no, vive mi nunca se padre, va. ya vive mi hermano, yo voy cuando puedo, yo Sí, estoy hablando es con ustedes, claro, claro, la no, conversación la estamos teniendo nosotros y sí, está esa Hay un doble cordón dimensión. umbilical, claro, hay un cordón sí, Sí, umbilical. Hay de una, hecho, cada vez me parece más importante, porque hay como una preocupación entre los escritores afuera muy legítima de comunicarnos, de ayudarnos. Y yo siento que lo más importante es mantener ese nexo con Venezuela, con los escritores que están sí, allá. Y bueno, es una idea muy abstracta, pero me parece que si ese no es el bueno, corazón, pues ¿cuál es, no? es un poco la idea claro, de que manejaba Arturo Uslar Pietri, parafraseándolo, que un escritor que no tiene una raíz termina siendo un hongo, o sea, un hongo porque no tiene de dónde asirse, ¿no? Y entonces Qué nunca bonita llega, idea, qué es bonita muy idea. bella imagen. Por otro lado, le tiene un defecto, los hongos son preciosos, ¿ah? Pero eso es otra historia. Y no hay exacto, nada más raro que un hongo. Y hay muchos tipos de hongo, Y ¿ah? los Hay libros unos que se tienen pueden como, comer y hay otros que no pueden. El, el, pero sí, mira, y hay dos tipos de escritores. Hay el que escribe desde adentro, el mejor ejemplo, disculpen que no sí, use uno venezolano, pero es Dickens. Dickens salía de Londres y sí, se sí, enfermaba y le daban sí, unas locuras y no entendía. Y luego la cantidad de escritores que escribieron sobre sus países desde el exilio, pues, oye, el más obvio es Joyce, que tiene que ir a Italia claro, para escribir sobre Dublín. Al final, cada quien escoge no las escoge, ojalá uno escogiera las cosas. La gente que escoge es la que, oye, imagínate, la que tiene mucho pues, dinero o éxito, o muchos cojones, ¿no? El claro, que decide qué va a hacer con su vida. A uno la vida le va presentando ciertas opciones y se va agarrando, ¿no? Y hay necesidad, va viendo lo que le pasa, más todavía a los venezolanos que no tenemos economía, que perdimos la economía, entonces tenemos que asirnos de lo que podemos y uno agarrar lo que tiene, ¿no? Y ahí va a claro. tratar de armar algo. Mira, Camilo, y tú ahorita cuéntanos si estás en algún proyecto, otro proyecto de novela, ¿qué estás haciendo ahorita? Porque ya, Yo pensaba que estaba en un proyecto de novela. Tengo 50 o 60 páginas de una novela sucede a principios del siglo XX, que tiene mucho de novela nacional también venezolana. Pero se me ha enfriado mucho. Creo que voy a trabajar en una noveleta que tiene que ver más con un crimen que hubo en Venezuela en los años 90, muy interesante,
y que a lo mejor reconstruyo, pero no sé, mire, ya dije dos cosas que no tengo que ver con jurado porque después salen las maldiciones, ¿no? Y termina uno haciendo una tercera, Exacto. pero ahí las dejo, ¿qué voy a hacer, no? Espero que los dioses no se hayan dado cuenta y que es lo peor que puede hacer uno para conjurarlos, ¿no? Decirles que no se hayan dado cuenta. O sea, la respuesta supongo que es que habrá una tercera cosa, siempre yo ustedes escriben de nuevo, uno siempre está escribiendo, uno no para de escribir, uno siempre quiere escribir algo mejor, pero como yo tiendo a escribir novelas, necesito que el proyecto me consuma y todavía no estoy allí. Ok, está bien. Bueno, yo creo que estamos ya sobre la hora, me da la impresión. Sí, bueno, yo voy a decir algo muy brevemente porque como dicen por ahí en Twitter que es terrible, había que decirlo y se dijo, ¿no? Que Y se dijo, exacto, horrible. Acaba de morir Maradona, mientras hablábamos nosotros. Acaba de mandar, se lo mandé por el chat. Yo sé que es muy raro, ¿no? Porque además yo tengo ese epígrafe. La novela arranca con él, ¿no? Claro. Que habla mucho sobre la novela arranca con Maradona y me acabo de enterar de que el señor muere a los 60 años. No es que no, oye, es una figura importante, ¿no? Por eso lo menciono. Muy antiliteraria, además, por eso. Iba a comentarlo. Muy metafísico, qué horror. En las coincidencias, creo, me atrevo a decirlo también, porque bueno, uno dice estas cosas así desparpajadas. Jorge tiene un cuento maravilloso que se llama Un juez en el invierno, que juega mucho también con el tema pero del ambiente universitario y de la trampa de lo que es y no es, pero se me ocurrió una conversación entre, ¿cómo se llama el personaje que se me acaba de ir de País Portátil? Dubuc y el apellido de tu profesor, que también se me acaba de olvidar, de O Poeta. ¿Cómo se llama tu personaje, Jorge? Adriano González León. No. Sí, Barazarte. El personaje de País Portátil, que es un arquetipo. Barazarte. Sí, Barazarte. Andrés Barazarte. Y juez en el invierno, casi que como una deriva de arquetipos. A mí me encanta hacer esas cosas divertidas. Bueno, ahí tienes un proyecto. Aquí no se nota, pero estoy sonrojándome. duro con eso. Qué maravilla. Qué bueno. Qué chévere. Bueno, vale, mira, creo que, no, bueno, nuestro operador no nos ha dicho nada, pero ya estamos sobre la hora. Me alegra muchísimo, nos alegra mucho la salida de esta novela. Yo, por pura curiosidad, quería preguntarte, ¿tienes agente literario? ¿Cómo se ha dado? Tengo un agente literario. Tú tuviste un experimento, ¿no? O eres agente, ¿no? Sí. No, eso fue hace muchos años. No. Hace muchos años. Tengo un agente literario. Otro día podemos hablar de eso. Chévere. La diferencia es enorme. Es enorme. Claro. Oye, es la cuarta vez que uso la palabra mercado, que es que vivo en los Estados Unidos, creo que es inevitable, ¿no? Sí. Pero la figura de la gente cada vez es más importante. Puede hacer una diferencia enorme entre a lo que puede aspirar uno, que es la oportunidad, porque el resto es muy, muy, muy aleatorio, muy subjetivo, muy difícil de controlar. Pero es por lo menos la oportunidad de que te lean y quizás te publiquen en editoriales que puedan distribuir. Víctor Hurtado, el agente mío ha sido, pero de verdad, un antes y un después. Me ha abierto unas puestas y se convierten, cuando la relación es buena, en socios, en amigos. Claro. Y es una figura muy, muy importante. No es fácil conseguir un agente. Yo, con 2 novelas publicadas, no lo conseguía, conseguí el tercero a través del manuscrito. Qué bueno. Y sí, es una figura que cambia mucho las cosas y que yo creo que cada vez va a ser más importante. Qué bueno. Afortunado o desafortunadamente, uno quisiera entrarle a las cosas directamente, pero la realidad es la realidad. Claro. Sí. Bueno, nada, nuestras felicitaciones. No, gracias a ustedes. Decía al principio, y quizás sonaba rimbombante, que era un privilegio, pero no lo es.
es el doble, además sabiéndolos en Caracas, en mi ciudad que extraño y quiero tanto. Qué bueno. Qué bueno. Ha sido un placer, de verdad. Ha sido un placer conversar contigo. Bueno, o sea, no sabes. No, cuando quieran, Bien, y aquí estoy, saben dónde encontrarme, ¿ah? Claro. Muchísimas gracias, ¿ah? Hasta la próxima. A ti, hasta la próxima. Dale, venga. Jorge. Chéverísimo. Le recordamos que en la dirección general de RCR 150 está Controles Jan Bruno Martínez y Víctor Tobar. Y quienes compartimos con ustedes. Kira Kariakin, @KiraKar. Yoyiana Ahumada, @Yoyiau. Y Jorge Gómez Jiménez, @Jorge Letralia. Y así concluimos esta emisión de Librería Sónica. Literatura para untar. Recordándoles que pueden volver a disfrutar de este programa en el canal de YouTube de RCR 750 y así nos despedimos hasta el próximo domingo. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.